Usted es un monje yoga. Quiero preguntarle cómo afecta la meditación. La práctica reina para la salud mental de las personas. Resúmame en una frase por qué la meditación afecta positivamente la confianza en uno mismo. Le voy a dar el concepto de meditación que me enseñó mi maestro en la India. Un saludo, hoy contamos con la fortuna de poder conversar con Dada Divapremananda, monje yoga de la organización Ananda Marga en Barranquilla. Dada, simplemente hacerle la primera pregunta antes de obviamente brindarle un saludo caluroso con el mayor cariño, de decirle y preguntarle qué rol tiene la autoestima en nuestra vida. En primer lugar, saber si la autoestima es mejor tenerla alta o baja. La autoestima es el concepto que uno tiene de sí mismo, cómo nos evaluamos nosotros. Hay una idea generalizada de que uno tiene que tener la autoestima alta. Yo, por ejemplo, le he preguntado a tantas personas, ¿cómo siente tu autoestima? Uno me dice, nada, muy alta, muy bien, mi autoestima es muy alta. Este concepto es relativo, autoestima alta, autoestima baja. Una persona tiene que tener una autoestima equilibrada, una autoestima armónica. Nella vita todo camino es por el medio, ¿de acuerdo? Así que entre autoestima alta y autoestima baja, claro que es mejor la autoestima alta. Es mucho más fácil bajar uno a un nivel intermedio que subir a una persona con autoestima baja. Pero tampoco la autoestima alta sugiere éxito nella vita, significa éxito nella vita. Realmente la autoestima alta a veces está asociado con personas que tienen mucho complejo de superioridad. Yo me acuerdo cuando estudié con mi maestro en la India, me decía, una autoestima buena no es ni alta ni baja. Si nosotros lo vamos a ver también esto, en la Biblia Jesús decía que para entrar al reino de Dios la puerta es muy angosta. Es una metáfora, ¿de acuerdo? Es un simbolismo. Quiere decir que una persona con un ego muy grande no le cabe una puerta angosta. Así que también para una vida normal, hasta una vida espiritual o una vida de cualquier persona, tiene que tener una autoestima media, ni alta ni baja. Pero muchas veces en esta sociedad y en este mundo se castiga tener la autoestima baja o no tenerla alta, porque se interpreta que si es baja es débil y si es media pues puede ser, digamos, controlada o puede ser, digamos, una autoestima más alta puede ir como por encima de ella. ¿Cómo moverse en un mundo en donde la autoestima ni siquiera media se valora, sino que se tiene que ser alta o alta? Por ejemplo, uno mira el caso de presidentes políticos que si no demuestran un excesivo poder, básicamente no se les interpreta como personas seguras. Sí, ma excesivo poder no quiere decir autoestima alta. Tú puedes ejercer el poder con una autoestima media, ¿de acuerdo? No necesita una autoestima alta uno para ejercer el poder. Realmente muchos políticos lo que muestran, cuando muestran poder, muestran arrogancia. Y la arrogancia es una característica de la autoestima muy alta, una autoestima desbordada. Hay esta falsa idea de que uno tiene que tener una autoestima alta. Si no, a la otra persona la controla, la manipula. No es así. Personas, por ejemplo, como grandes líderes espirituales o grandes líderes sociales, como Mandela o mismo Gandhi, o si vemos en nuestra cultura cristiana, en la cultura cristiana, Jesús, lo eran con personas con una autoestima aparentemente muy normal, pero ninguna persona se atrevía a tratar de manipularla y controlarla. Ahí tuviera el ejemplo que una autoestima alta significa arrogancia y una autoestima normal no significa que no tienes poder y que no puedes ejercer el poder. El poder se ejerce de otra forma, de otra manera, no se necesita tener una autoestima alta.
Eso es un falso concepto. Perfecto. Es decir, no es una señal de debilidad tener una autoestima Absolutamente, equilibrada. absolutamente no. Una persona tiene que tener una autoestima equilibrada. La persona con una autoestima muy alta casi siempre se vuelven arrogantes, manipuladores, arrogantes. Esa es la cosa. Pero hay este falso concepto de que, bueno, yo tengo una autoestima muy alta, como decir que alto es bueno. Nunca es bueno, ni lo alto ni lo bajo. Lo bueno en la vida, en cualquier aspecto de la vida, es el equilibrio. El camino del equilibrio es la cosa mejor en cualquier cosa de la vida que queremos hacer. Eso es lo ideal. Perfecto, perfecto. Nada, la autoestima, ¿cómo se relaciona con la salud mental? Claro, el concepto que uno tiene de sí mismo. Entonces, una autoestima baja puede tener una persona, una autoestima muy baja o baja, la persona puede tener complejos, ¿de acuerdo? Y una persona con complejo de inferioridad, ¿de acuerdo? De culpabilidad, son los síntomas de la enfermedad mental, son las primeras síntomas de la enfermedad mental, ¿de acuerdo? Así que la salud de la autoestima es fundamental en la salud mental. La salud mental es un equilibrio, ¿de acuerdo? Que un equilibrio tiene que tener una persona inteligencia emocional, saberse cómo conocerse bien a sí mismo y cómo saberse relacionar con los demás. Tiene que tener una gran inteligencia emocional. Nosotros aquí en Ananda University le damos este curso de formación en inteligencia emocional para la persona se conozca, reconozca las emociones cuando se manifiestan en la pantalla mental. Y al mismo tiempo le enseñamos cómo entender y reconocer las emociones en los demás, cómo manejar los conflictos, cómo automotivarse, todas manifestaciones de inteligencia emocional. Con estos programas de inteligencia emocional para la salud mental de la persona. Le he enseñado a lo largo de los años práctica de meditación a tantas personas en el periodo de la pandemia o en cualquier momento de la vida donde la persona pasa por momentos difíciles, la persona puede flexionar un momento, pero nunca pierde su equilibrio mental ni se baja su autoestima. Así que los invito a que vengan, que nosotros somos muy expertos en este tema de la salud mental. Le aportamos técnicas del yoga, de relajación, meditación. Le damos seminarios y conocimientos sobre inteligencia emocional para poderse manejar y saber manejar la relación con los demás. A ver si le entiendo. O sea, una persona que tiene una autoestima baja, pues no puede tener una buena salud mental porque esos complejos lo invitan a estar constantemente en conflicto mental, ¿cierto? Sí, pero también aquel que tiene la autoestima muy alta sufre de eso. ¿De acuerdo? Aquel que tiene autoestima alta o baja, ambos sufren de diferentes tipos de problemas mentales. No tiene una salud mental ideal. La arrogancia no es un indicio de salud mental ideal. Tú ves, todos aquellos que tienen una gran salud, que tienen una gran autoestima, por ejemplo, como los intelectuales, generalmente tener una intelectualidad bastante alta hace que la persona sienta que tiene conocimiento. Eso automáticamente lo vuelve arrogante. Yo he conocido pocas personas muy intelectuales con una autoestima equilibrada. Casi siempre pasa por la arrogancia. Y después, mientras la persona con una autoestima muy baja, también complejo de inferioridad, complejo de culpabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, ni autoestima alta ni autoestima baja son sinónimos de salud mental. Le repito una vez más, en la vida, el éxito en todas las cosas está en el equilibrio, en el medio. Perfecto, Ada. Una respuesta cortica sobre esto. Ahora, ¿cómo influye esa buena autoestima en una buena vida de trabajo, por ejemplo, en el mundo exterior? No solamente en la salud mental que está dentro de nosotros, en nuestra mente, sino ahora cómo esa autoestima nos ayuda a vivir mejor en el día a día, allá afuera, en el exterior. La salud mental es un conjunto de muchas cosas. Es un conjunto de cómo más saber reconocer lo que sientes, cómo automotivarse para enfrentar los momentos difíciles, cómo saber reconocer emociones en los demás, cómo saber manejar los conflictos y cómo manejar el liderazgo cuando se manifiesta. Todos estos aspectos son parte de la inteligencia emocional. ¿De acuerdo?
parte dell'intelligenza emozionale. Así que nella relazione laborale, nella relazione con los demás, es fundamental, ¿de acuerdo? Saber reconocer emociones en los demás, sentir lo que la otra persona siente, saberte motivar para poder motivar y saber cómo manejar esos estados emocionales como la depresión, la ansiedad, ¿de acuerdo? Y además saber cómo manejar los conflictos, porque la relación con los demás siempre se genera conflicto. Todos estos elementos son elementos básicos de la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Todo lo que va contigo y la relación con los demás. De acuerdo, gracias. Y pasando a otro tema, quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿cómo pueden algunas herramientas, o mejor dicho, qué herramientas tenemos al alcance las personas del común, los ciudadanos, los que trabajamos, los que estudiamos, para poder tener una mejor autoestima, para poder sentirnos mejor con nosotros mismos y tener una mejor autoconfianza? Hay una técnica. Primero, alguien que te guíe. Tiene que haber algo que te guíe. Nosotros aquí en Barranquilla hace 40 años que estamos dándoles seminarios y conferencias sobre el crecimiento personal. Uno de estos es el seminario que vamos a dictar en algunas semanas por Ananda Marga, en Ananda University, que es la universidad de Ananda Marga, aquí en Colombia, de curso de formación. Nosotros hemos aprendido a caminar. ¿Quién nos enseñó a caminar? Nuestros padres. Hemos aprendido a hablar. ¿Quién nos enseñó a hablar? Nuestros padres. Hemos aprendido a manejar reglas de conducta en la vida, reglas sociales. ¿Quién nos enseñó? Nuestros padres. Así que también, ¿no? Nosotros podemos ir a cursos de formación. Ya nuestros padres a veces es difícil que nos puedan enseñar estas cosas porque ya somos adultos, pero habrá otra persona que te pueden enseñar cómo manejar, tener una mejor autoestima en la vida, cómo aprender a manejarte mejor y aprender a manejar las relaciones con los demás. Por eso los invito al seminario, eso es lo que hacemos a inicio de año ahora, sobre el poder de creer en ti, ¿no? Es la autoestima para la salud mental. Ahí le enseñamos técnica básica que ha sido utilizada por millones de personas alrededor del mundo para saberse manejar mejor en los momentos difíciles de la vida y tener siempre una autoestima para tener una vida plena. Perfecto. Usted es un monje yoga, ¿sí? Así que no puedo dejar de preguntarle, usted fue la persona que me enseñó a meditar a mí. Yo siento que ha mejorado mucho mi confianza desde que aprendí a meditar. Entonces, quiero preguntarle cómo afecta la meditación a tener una mejor confianza en uno mismo. Claro. En estos seminarios que nosotros dictamos, además de la parte teórica y las dinámicas, la parte práctica que le enseñamos una cosa especial que generalmente nos enseñan en los seminarios de psicología. Sí. Esa es la práctica de meditación. Como tú has dicho, yo soy un monje yoga, ¿de acuerdo? Y como monje yoga, le enseño a la persona la milenaria práctica del yoga. Y hay una práctica que es la práctica reina para la salud mental de las personas, que ha sido investigada por la psicología, por la medicina, con innumerables beneficios, ¿no? Cuando yo llegué aquí en Barranquilla, aquí en Colombia, hace más de 40 años, cuando tú hablabas de esto, ¿no? Pocas personas tenían conocimiento de esta práctica. Pero con el paso de los años, la práctica de meditación ha sido investigada por muchas universidades, ¿no? Investigada por la psicología, investigada por la medicina, con grandes beneficios para el cuerpo, la salud física y la salud mental, y en particular para la autoestima. Así que en estos seminarios nosotros le enseñamos gratuitamente la práctica de meditación como derecho de nacimiento de las personas, porque todo tiene derecho no solo a la felicidad, sino a ser un ser exitoso en la vida. Resúmame una frase, ¿por qué la meditación afecta positivamente la confianza en uno mismo? Le voy a dar el concepto
de meditación que me enseñó mi maestro en la India, donde me formé como monje yoga. Él se llamaba Sri Srinandamurti. Él decía, dio este concepto de meditación, que para mí es el concepto más acertado. Dijo que la meditación es el proceso científico y psicológico que transforma lo pequeño en infinitamente grande. Nos queda súper claro. Así que la mente humana empieza a codearse en el proceso de meditación con el infinito. ¿Pero qué infinito? El infinito que llevamos adentro. Y cuando una persona siente que es grande adentro, ¿de acuerdo? Y siente que esa grandeza no la tengo solo yo. Entonces, porque alguien me puede decir, tú te sientes infinitamente grande, eso no te sube el ego. Tú sientes que esa misma grandeza que tú tienes adentro, la tienen todos los seres humanos. La tienen. Así que no hay chance para decir, yo soy mejor que ustedes. Todos somos grandes. Y allí el ego no se infla. Así que la meditación es una técnica apoyada por la psicología, la psiquiatría, donde regula las emociones, ¿de acuerdo? Y te da una increíble salud mental y te ayuda enormemente en los momentos difíciles de la vida que son muy duros y difíciles de manejar. ¿Cuánto tiempo que tengo que meditar? 10 minutos por la mañana, 10 minutos por la tarde, con la técnica que con mucho gusto le voy a enseñar. Perdón, esa es la práctica de la meditación. Muy bella, la pregunta es muy interesante. Nada, muchas gracias, súper claro, ¿sí? Ahora quiero preguntarle, cerrando este capítulo de este tema que usted maneja, que es el yoga, la meditación, quiero preguntarle por otra técnica que es también muy famosa, que son el yoga o las asanas, ¿sí? Digamos, después de la meditación, se podría decir que las asanas de yoga también tienen una influencia en esa confianza que sentimos en nosotros mismos. Lo que tú hablas son los ejercicios del yoga. Eso. Los famosos ejercicios del yoga. Generalmente la persona sobre el yoga conoce más esos ejercicios que la práctica de meditación, solo que estos ejercicios son ejercicios para el cuerpo. En la ciencia del yoga se considera el ser humano como un ser integral. ¿Y qué significa un ser integral? Un ser que tiene un cuerpo, una mente, un alma, un espíritu, físico, mental, espiritual. Los ejercicios del yoga, los famosos ejercicios del yoga, que se conocen con el nombre de asanas, regulan el cuerpo a través del sistema glandular endocrino. Usted sabe que el sistema glandular endocrino es responsable del equilibrio hormonal en el cuerpo. Y del equilibrio hormonal depende no solo la salud física, sino también la salud mental de una persona. Con hacer simplemente una sesión de media hora de ejercicio de yoga, una persona equilibra los niveles hormonales del cuerpo y eso te da una mente armónica porque equilibra a través del cuerpo las emociones. Es el aspecto psicofísico. Nella parte mental y espiritual hay la práctica de la meditación. Perfecto. Aquí tengo también que dar mi testimonio porque también practico yoga gracias a usted y a Nandamarga. Y puedo decir que los días que practico yoga, mi mentalidad está completamente positiva. Es mucho más positiva que en un día normal. Y eso, por supuesto, que influye en la autoestima. Entonces, pasando eso, quiero preguntarle, ya por último, para ir cerrando con esas preguntas. Dada, en un mundo en el que vivimos donde hay tantos egos, que a veces nos invitan a tener que chocar con ellos para poder tener un protagonismo en este mundo, para poder, digamos, superar esos obstáculos que están allá afuera, que pueden ser personas, que pueden ser proyectos. ¿Cómo estructuramos nuestra personalidad para luchar en un mundo donde hay tantos egos que si no somos fuertes para chocar a veces, vamos a perder en esa carrera? Primero tiene que tener una autoestima equilibrada. Una autoestima equilibrada es sinónimo de paz mental y tranquilidad. ¿De acuerdo? Primero. Después, en la relación con los demás, tienes que aprender cómo manejar, ¿de acuerdo?, esa relación. Es una cosa que es
que uno tiene que saber. Una vez que nos relacionamos con otras personas, es muy fácil que entramos en conflicto. Un conflicto no es una pelea, es simplemente un conflicto de ideas. Hasta eso es un conflicto. Le digo esto porque del año pasado dicté aquí en Ananda University, a través de la Universidad de Ananda Marga, una maestría sobre manejo de conflicto. Le enseñé a las personas a reconocer su propio estilo de manejo de conflicto y saber cómo manejarse con los demás. Entonces, cuando tú te relacionas con los demás, no necesariamente tienes que ir a pelear. Si una persona tiene un estilo peleador, necesariamente tú tienes que ponerte al mismo nivel. Tú tienes que saber cómo manejar ese estilo. ¿De acuerdo? Así que en la vida uno tiene que aprender cómo manejar estas cosas. Este año, por ejemplo, a través de Ananda University, empezamos una maestría sobre manejo de conflicto, la segunda parte sobre la maestría sobre manejo de conflicto. Así que cuando nosotros nos relacionamos, si una persona tiene un ego muy grande, no necesitamos para nosotros sobreponernos a ese ego, no necesitamos pelear con esa persona. Tenemos que aprender cómo manejar una persona con un ego grande. Y además, cómo aprender una persona que manipula, cómo aprender a manejar una persona que evita los conflictos. Cada situación amerita un estilo particular. Y nosotros le hemos enseñado a través de la maestría a manejar, a identificar los diferentes estilos de manejo de conflicto. Así que no tiene que uno ir a pelear. Aprende los estilos y aplica el estilo de acuerdo a las circunstancias. Va a tener un éxito asegurado. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo hace uno cuando sale a la calle con buena autoestima? Uno sale a la calle con una buena autoestima y se encuentra que hay una persona que te quiere bajar. Confía en ti. Si confías en ti, puedes decir lo que quieras de ti mismo. Porque eso te afecta la autoestima. Si sales bien y alguien te quiere bajar, pues ya no eres solamente tú, hay un contexto externo. Sí, hay un contexto externo. Aprende a manejar ese contexto externo. Le cuento una historia. Una historia que se dio hace 2000 años por un maestro que se llamaba Buda. Cuenta la historia que Buda estaba en un lugar hablando sobre su filosofía de vida. En el público había una persona que todo el tiempo que él hablaba lo insultaba, ¿de acuerdo? Le decía que era un mentiroso, bájate de ahí, ¿qué estás diciendo? Buda en ningún momento se alteró y siguió con su conferencia. Terminó la conferencia y lo que lo había insultado todo el tiempo se le acercó porque le llamó la atención. Porque una persona normal hace lo que tú habías dicho antes. ¿Cómo hago yo para manejar una situación como esta? Cualquier persona se lo hubiera enfrentado. Y él no le contestó, siguió en su conferencia. Y él, que lo había insultado, se le acercó porque él estaba buscando una reacción del otro. Estaba buscando, ¿de acuerdo? De Buda. Y cuando se le acercó, le dijo, Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Él lo miró. Digo, tú eres lo que me estaba insultando, ¿verdad? Digo, sí, Señor, soy yo. Y dígame, explícame. ¿Por qué nunca se alteró? Si yo le dije de todo. ¿Cómo nunca? ¿Por qué eso nunca se alteró? Digo, ve amigo, se lo digo de esta manera. Cuando alguien te hace un regalo, y ese regalo a ti no te gusta, no te agrada, ¿tú qué haces? Bueno, se lo devuelvo. Bueno, todo lo que me dijiste no me gustó, así que te lo devuelvo todo. ¿Ves qué significa una persona con una autoestima equilibrada? ¿Entienden ahora qué significa autoestima equilibrada? Autoestima equilibrada significa mantener también esa calma cuando te atacan y saber manejar un conflicto. Ese es un ejemplo de Buda de manejo de conflicto absoluto. En Ananda University le hubiéramos dado el diploma en la maestría, seguramente. No puedo dejar de hacerle esta pregunta porque se le usa este tema y lo ha tocado mucho. Y esa es la última ahora sí. Y es cómo manejamos nuestra autoestima en las redes sociales, en donde hay gente que te puede difamar, que te puede calumniar y tú no tienes ninguna herramienta para defenderte en tiempo real. Muy buena pregunta. En este seminario voy a hablar exactamente de esto, autoestima y redes sociales. Es increíble lo que está sucediendo hoy.
Por esto que ha habido tantos casos también de suicidio, de depresiones, de ansiedad, ¿de acuerdo? Exactamente porque los jóvenes están muy conectados en las redes sociales. En las redes sociales el problema básico, principal, es la comparación. Allí todo es bello, es un mundo generalmente no es un mundo real. En la mayoría de los casos es un mundo falso. Solo en algunos casos, por ejemplo, como lo veo en tu programa de noticias o cosas de universidades, donde las personas hacen el trabajo que están haciendo y aportan un gran beneficio para la sociedad. Entonces no es tanto que las redes sociales son malas, absolutamente no. Las redes sociales han aportado una cosa increíble al conocimiento, pero tiene que saberse usar de la forma correcta. Exactamente como tú lo usas en la noticia o como lo hace Ananda University o Ananda Marga para darle conocimiento a las personas. Pero lo que pasa es que los jóvenes, cuando entran en las redes sociales, van buscando lo que hacen los demás y empiezan las comparaciones. Y cuando tú te comparas con un mundo ficticio y falso, siempre sale lastimado. ¿De acuerdo? Así que si tenemos que aprender un poquito, si te difaman, bueno, hoy hay la justicia para esto que lo puede manejar. Meterte al mismo nivel no cambia nada. Y a sus hijos, a los jóvenes, darle un tiempo para manejar para las redes sociales. No tiene que pasarse más de un tiempo muy, muy corto. ¿De acuerdo? Después en el seminario sobre la autoestima, hablo sobre exactamente, hay una clase sobre eso, donde se habla de autoestima y redes sociales. Tiene un minuto dado para comentarle a aquellas personas que están detrás de la pantalla de qué se va a tratar su seminario sobre la autoestima y cómo les puede ayudar a aquellos que están ahí afuera. El seminario consta de 2 clases. En esta clase hay también prácticas. Hay un test donde le vamos a medir su autoestima. A través de un test psicológico donde a través de cierto tipo de preguntas, la respuesta que usted da determina cuál es tu nivel de autoestima. Así que es muy interesante porque primero hay una evaluación, empieza con una evaluación de la autoestima. Y ahí no importa el resultado que das, ¿de acuerdo? Porque además, si puede tener una buena autoestima, una autoestima equilibrada, una autoestima baja, una autoestima alta, ahí no importa. ¿Por qué? Porque la autoestima no es una cosa que tú tienes y que queda así toda la vida. Una persona con una autoestima alta puede terminar con una autoestima baja. Una persona con una autoestima equilibrada puede terminar con una autoestima alta o baja. Así que la autoestima va cambiando con la vida, va cambiando, ¿de acuerdo? Y así que tenemos que aprender cómo manejar. Aprenda en Italia, mi abuelo me decía siempre una frase en italiano: impara l'arte e mettila da parte. Significa aprende un'arte y guárdala, porque algún día te podrá servir. Así que vengan, porque van a aprender las cosas básicas para manejar tu autoestima a lo largo de la vida. Que seas un adolescente, que seas un adulto, que seas una persona anciana, hombre o mujer. Y van a aprender técnicas muy bellas a nivel psicológico. Vamos a quitar todos estos, ¿cómo se podemos llamarlos? Estas cosas que nos han hecho creer sobre el autoestima. Por ejemplo, nos has hecho creer que si tú tienes un pensamiento muy positivo, tu autoestima va a ser buena. No es así. Muchas de esas cosas son falsas. ¿De acuerdo? Así que vamos a quitarle la máscara a toda esa idea falsa que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida. ¿De acuerdo? Entonces es muy bello, muy interesante, hay muchas cosas prácticas, cosas que aprender, y así que los espero y los invito a todos, no importa la edad, todos son bienvenidos y todos van a aprender algo que pueden utilizar, si no ahora, en cualquier momento de su vida. Acuérdese una cosa, la vida humana no es fácil, la vida humana está hecha de muchos altos y bajos, ¿de acuerdo? A veces muy bajos. Los altos no son tantos a lo largo de la vida. Si no, pregúntale a la persona que son
muy ricas, personas muy famosas, mira sus vidas, a veces como son. Entonces, dinero, fama, riqueza, ¿de acuerdo? No garantizan necesariamente una vida plena. Le recuerdo, el equilibrio está siempre en el medio. Pero, sea cual sea la vida que tiene, rico, pobre, que sea, la vida no le ahorra a nadie, ¿no?, los momentos difíciles. Porque nosotros, lamentablemente, los seres humanos, aprendemos de los momentos difíciles de la vida, ahí donde nos fortalecemos. Y cuando llegan estos momentos difíciles, no sabemos a veces qué hacer. Nosotros, hasta cuando todo está bien, nosotros no hacemos nada. Nosotros vamos a buscar ayuda cuando las cosas andan mal. Pero yo les recomiendo que vayan a buscar ayuda cuando estén bien en la vida. Porque cuando estén bien, aprendieron algo y lo pueden utilizar después. Porque en el momento que la vida se complica, ya no hay tiempo para hacerlo. Como cuando llega un huracán, ¿no? Cuando uno sabe que el huracán va a llegar, el refugio lo va a buscar, lo va a construir antes, para después poderse esconder. Después, si llega el huracán, si tienes suerte, te encuentra en un lugar donde cobijarte, donde esconderte. Pero es muy probable que el huracán se te lleve. Así que en este seminario que nosotros le dictamos a lo largo de todo el año, el primero es sobre el autoestima, ¿de acuerdo? El otro también encuentra ese conocimiento, adquiere ese conocimiento, porque en algún momento de la vida lo pueden utilizar y tener su refugio en un momento de necesidad. Usted hablaba de encontrar esos huracanes temporalmente, pero yo creo que en la vida, en el día a día, los huracanes contra la autoestima son todos los días. Así que sí, son ataques. Pero yo hablo de esos momentos difíciles de la vida, como la pérdida de un ser querido, una quiebra económica, una separación, tiene cosas que no se maneja con tanta facilidad. Esas cosas de que tú hablas, un cierto manejo del conflicto, te ayuda a manejarlo sin ningún problema. Mientras para el otro se necesita unas herramientas mucho más detalladas, mucho más fuertes. Perfecto. Muchas gracias. Mucho gusto. Si no me queda la oportunidad en otro momento agradecerle por haberme enseñado meditación, yoga y todo esto que me ha cambiado la vida, quiero hacerlo ahora. Y hago también esa invitación a todos los que están allá afuera. Si yo estoy haciendo ese video, y es también por el agradecimiento que tengo a Ada, porque gracias a su meditación, a las clases de yoga que me ha enseñado, a esas prácticas, puedo yo hoy ser, digamos, un gran emprendedor dentro de lo que se considera, dentro de lo que puedo decirme, o ser un gran emprendedor que se siente contento de la vida que tiene, que se siente, digamos, con un bienestar tanto físico como espiritual y mental. Y bueno, yo simplemente era decirle que si eso a mí me ha cambiado tanto, deseo que a otros también se lo cambie. Y por supuesto que con las conferencias que usted da también me ha cambiado muchísimo. Así que los invito a todos a que vengan a este seminario que se llama El Poder de Creer en Ti. El Poder de Creer en Ti. Así que bienvenidos, y muchas gracias nuevamente por darnos la bienvenida aquí en el Centro Yoga. Mucho gusto. Gracias.